Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Webinarios Hammurabi. La charla que vamos a brindar hoy es en el marco del Seminario Profundizado de Derecho Civil y Procesal Civil que se encuentra organizado por el doctor Marcelo López Mesa. Con muchísimo gusto recibimos a este gran académico y tenemos el placer de escucharlo una vez más en esta oportunidad para hablar de la responsabilidad civil y los jueces. Muchas gracias. Adelante, Marcelo. Bien, buenas tardes. Un placer estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias, Anabela. Muchas gracias a la editorial Hammurabi, donde hace un tiempo que estoy trabajando con ellos muy a gusto, así que cada vez mejor. Así que realmente gracias a todos por estar. El tema del que vamos a hablar hoy implica una vuelta de tuerca de los temas que yo suelo hablar. ¿Por qué? Porque normalmente hablo sobre la responsabilidad civil por un lado, y en algunas charlas para magistrados, como por ejemplo una reciente que di para los jueces de Paraguay, hablo de la técnica de la sentencia. Lo que vamos a hacer hoy es algo novedoso, porque vamos a mezclar ambos temas, analizando la responsabilidad civil desde el punto de vista de los jueces, lo que implica no solamente hablarle a los jueces, sino hablarle a los abogados para cómo es mejor que le planteen las cosas a los jueces para poder tener éxito. Y entonces yo he tenido una gran ventaja en esto, porque yo he entrado y he salido del Poder Judicial. Ya me fui 3 veces del Poder Judicial. Normalmente siempre he vuelto. Vamos a ver esta última que me fui. Pero me voy, estoy un tiempo y luego con los años vuelvo a un cargo superior. De modo tal de que tengo una ventaja que pocos jueces y pocos abogados tienen. Yo he visto desde los dos lados de la mesa de entradas al derecho procesal y al derecho civil, lo cual me da una mayor interacción, una mayor capacidad de análisis, una cierta objetividad, de modo tal de no encerrarse en los criterios que uno pueda tener. Así que lo que vamos a ver hoy es una visión un poco panorámica de un tema que normalmente se aborda desde una perspectiva lineal y no transversalmente como lo vamos a ver hoy. En primer lugar, lo que vamos a hablar es de el encuadramiento de los supuestos en una categoría resarcible, en una categoría normativa, en una categoría, digamos, legislativamente prevista o la necesidad de interpretación o integración. Lo primero que tenemos que decir entonces es que, contrariamente a lo que la gente cree, la labor que ejercitan los jueces no es la más importante de ellas, la interpretación de la ley. En la labor que realizan los jueces, la interpretación viene en un segundo o tercer plano. Y por ende, en la labor que ejercen los abogados, también la interpretación debe venir en un segundo o tercer plano. Para ser totalmente sincero y práctico, debo decir que el primer sujeto que tiene que encuadrar los hechos de un caso en una determinada normativa es el abogado. El abogado que inicia la demanda o que la contesta es el que hace el primer encuadramiento. ¿Por qué? Porque le suministra al juez una determinada interpretación de los hechos y de cómo esos hechos encajan dentro de determinado molde normativo, que si está bien hecha, el juez va a tener naturalmente la tendencia a seguir. Entonces, un buen abogado es aquel al que le hace a los jueces un borrador de la sentencia en cada una de sus presentaciones. Por eso nunca he entendido, por ejemplo, los abogados que no alegan. Muchos abogados tienen la costumbre de, cuando le corren vista digamos, le ponen los autos para alegar, no presentar alegato. Eso es perder una ocasión valiosísima, porque el alegato puede ser perfectamente el borrador de la sentencia que uno le suministra al juez. Y si ese borrador está bien hecho y el juez tiene mucho trabajo, lo cual suele ocurrir, si no le salta ninguna alarma a la vista inmediatamente, muy probablemente tenga la tentación de seguir ese encuadramiento provisional. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar el caso que nos llega, si somos abogados, para planteárselo al juez de un modo que sea entendible, claro, comprensible y que además sea fácil de poder seguir.
Yo recuerdo cuando me presenté una vez a un concurso en la Corte de la Provincia de Buenos Aires, era muy, muy joven yo y realmente me presenté a ver qué pasaba. Y estudiaba con una señora, una abogada más grande, que decía que ella siempre escribía para que no se le entienda, porque después de algo iba a poder agarrarse. Eso es un delirio, una locura. Porque si cuesta que los jueces le hagan lugar a uno con las pretensiones, cuando lo entienden, imagínense cuando no. Solamente por un milagro podría tener suerte una persona así. Entonces, como primera medida, cuando un abogado le llega un caso, analiza los hechos, mira bien los hechos, analiza bien la plataforma fáctica del caso, porque la plataforma fáctica del caso es la rampa de despegue de toda pretensión. Si no se conoce bien, no se describe bien el caso, difícilmente después se pueda obtener una sentencia favorable. Entonces, como primera medida, el relato de los hechos en la demanda o en la reconvención, si fuera el caso del demandado que reconviene, tiene que ser escrupuloso, detallista, porque tiene que cumplir una carga, que es la primera carga de todo litigante, que es la carga afirmativa. Hay dos cargas que son sucesivas y complementarias, la carga de afirmación o afirmativa y la carga probatoria o carga de la prueba. Si ambas cargas no se cumplen y no coinciden, los hechos que en ellas se describen no van a poder ser tenidos en cuenta por el juez, sea porque no fueron introducidos temporáneamente o sea porque no han sido debidamente acreditados. Entonces, como primera medida, en la demanda, la descripción de los hechos tiene que ser escrupulosa, detallada, no hay que omitir nada. No hay que hacer, como en algún juicio que me tocó resolver cuando era juez de cámara, en donde el propio apelante decía que, y en la demanda misma, no solo nos llegó por apelación, pero en la demanda, decía que él se había desmayado y que no había testigos y que él no podía describir la mecánica del accidente. Si un litigante no puede describir la mecánica del accidente y el juez es un juez correcto, automáticamente no puede hacer lugar a la pretensión si no hay otras pruebas. Porque sin saber la mecánica del accidente, es endemoniado, diabólico, probar la relación causal, porque ni siquiera se sabe cómo ha sucedido el hecho dañoso. Entonces, como primera medida, la carga de la afirmación, detallada, escrupulosa, descripto los hechos de la plataforma fáctica con todo detalle. Una vez hecho eso y ofrecida la prueba y acompañada la documental, lo que hay que hacer es hacer un encuadramiento. De esos, un encuadramiento provisorio que hace el abogado, porque claro, el juez tiene la carga del principio iura curia novit, es decir, que si el abogado se confunde, no acierta en el encuadramiento, el juez puede reencuadrar hasta el marco normativo definitivo. Pero es muy importante que el abogado haga el encuadramiento. Y ustedes me dirán, ¿y cómo no lo va a hacer? Bueno, uno ha visto tantas cosas realmente. Había un abogado en Neuquén, yo ejercí en varios foros, pero había un abogado en Neuquén cuando yo era funcionario judicial, relator de Cámara primero y del Superior Tribunal después, que todas sus demandas tenían la misma formulación jurídica, donde decía derecho, decía, fundo el derecho que asiste a mi parte en lo dispuesto por los artículos 1, siguientes y concordantes del Código Civil. Y uno le decía, pero perdón, no tendría que ser más específico, estimado, la verdad que no, yo hago el encuadramiento y que el juez haga lo que quiera después. Eso, en el fondo, es una confesión de ignorancia jurídica. Y obviamente a ninguno, por lo menos a nosotros, a nuestra generación, nos habían inculcado que uno no podía pasar como ignorante delante de los jueces. Entonces, un encuadramiento así realmente mueve a risa, mueve a broma. No es tomado en serio. Entonces, una vez que describen los hechos, hay que precisar la formulación jurídica o el encuadre jurídico lo más posible, lo mejor posible. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y cuál es la complejidad en el Código Civil y Comercial? Si todos dicen, o muchos dicen, que se ha unificado la responsabilidad civil. Eso es un gravísimo
Error. Muchos decían eso hasta que yo comencé en un artículo que se publicó en los Anales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata y después en mi Código Civil y Comercial comentado, tomo 10A de Editorial Hammurabi, comencé a demostrar que esa unificación legislativa, esa unificación de la responsabilidad civil contractual y extracontractual no era cierta. No solo que no era lograda, no era cierta. Porque baste ver dos hechos, cualquiera que tenga una comunidad, una idea más o menos normal del Código Civil y Comercial, podrá ver que hay dos extremos de hecho que los partidarios o los propagandistas de la unificación suelen callar. El primero es el artículo 1082 del Código Civil y Comercial. Y el segundo es que existen casi más normas de responsabilidad civil fuera del llamado sistema de responsabilidad civil, casi más fuera que dentro. Si realmente se hubiera unificado la responsabilidad civil y comercial, ¿qué hacen esas normas fuera del sistema de responsabilidad civil? Y entonces vamos a empezar de nuevo. Lo que se ha unificado es el plazo de prescripción de la acción de daños y perjuicios, contractual o extracontractual, en el plazo de 3 años. Eso sí se ha unificado y está muy bien que se haya unificado. ¿Por qué? Para evitar aquella distorsión que tenía el Código de Vélez, sobre todo en las últimas décadas de su vigencia, donde ya se notaba mucho que el plazo de 10 años para la responsabilidad contractual era muy largo, muy dilatado, excesivamente, y el plazo de 2 años para la responsabilidad extracontractual del artículo 4037 era muy breve. Entonces se ha buscado algo intermedio, 3 años, para estos tiempos que corren, es un plazo correcto, es un plazo adecuado, y además que tiene la gran ventaja de que ese era el plazo de prescripción que establecía la Ley de Protección del Consumidor 24240, con lo cual ya la gente estaba habituada a ese plazo de 3 años. Un plazo el que no puede accionar en 3 años no va a accionar en 5 ni en 10, porque evidentemente tiene alguna traba, alguna historia, más que nada de voluntad, de decisión. Y por otra parte, si la traba que tiene es ajena a su voluntad y a su decisión, no hay problema, porque en ese caso habría una imposibilidad de accionar que haría que la prescripción no corra, a mérito del principio establecido por el nuevo Código Civil y Comercial, igualmente que el Código de Vélez, el viejo principio romanista, actio non nata non prescribitur, es decir, la acción que no ha nacido no puede prescribir. Y para el caso, una persona que tenga alguna imposibilidad de hecho o alguna imposibilidad de derecho de hacer, digamos, válida determinada pretensión porque no la puede formular todavía, porque depende de algo que todavía no está, por ejemplo, la consolidación de una incapacidad o alguna otra cuestión, obviamente recién a partir de ese momento le va a correr la prescripción. Entonces está bien el plazo de 3 años. Ahora bien, fuera del plazo de 3 años, de las acciones de daños de casi todas, salvo algunos poquitos supuestos, como los atentados al pudor contra personas incapaces, etcétera, que tienen otro plazo, tienen otra situación. Normalmente el plazo de prescripción de todas las acciones de daños es de 3 años. Ahora, fuera de eso, no se ha unificado la responsabilidad civil y comercial. La responsabilidad, digamos, en los supuestos de contractual y extracontractual y civil y comercial. En realidad hay mucha dispersión. ¿Y por qué? En primer lugar, hay que reparar en el texto del artículo 1082 del Código Civil y Comercial. Si se hubiese unificado la responsabilidad contractual y extracontractual, pues ese artículo no debiera estar allí y no podría tener ese texto ni ese título. El título de ese artículo es reparación del daño y está dentro del capítulo que es extinción, adecuación y modificación del contrato. Si se hubiese unificado
la responsabilidad contractual y extracontractual, ustedes me dicen cómo podría existir esa norma con ese título en materia de contratos. Obviamente que no podría estar allí. Y menos aún podría tener el contenido que tiene. El artículo 1082 dice, la reparación del daño, cuando procede, queda sujeta a estas disposiciones. A. El daño debe ser reparado en los casos y con los alcances establecidos en este capítulo, en el título 5 de este libro y en las disposiciones especiales para cada contrato. Más claro, agua. Además de todo lo que hemos dicho, que es revelador de que es una confesión del legislador de que no se ha unificado la responsabilidad contractual con la extracontractual. Además, le da prioridad a los contenidos de este capítulo. De este capítulo, que ¿cuál es? Extinción, adecuación y modificación del contrato. Quiere decir que los contenidos de daños que están allí tienen prioridad sobre los del sistema de responsabilidad civil. En segundo lugar, también las disposiciones especiales para cada contrato. Quiere decir que el mismo legislador reconoce que hay contenidos de daños y perjuicios en los pliegues de la regulación de cada uno de los contratos específicos. Finalmente, otro error, comete un serio error el legislador allí, cuando remite al título quinto, dice, de este libro. El título quinto de este libro es un error remitir, porque en realidad debió haber remitido al título 1, al capítulo 1 del título quinto y no a todo el título quinto. Porque el título quinto involucra, además de responsabilidad civil, a los cuasicontratos. ¿Qué tienen que ver los cuasicontratos para la reparación del daño contractual? Obviamente que eso es absolutamente erróneo. De hecho, el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial, igual ya casi nadie se acuerda, de Pizarro y Rivera, siguiendo mi doctrina y con cita de mi doctrina, había justamente corregido ese artículo o propuesto corregir ese artículo remitiendo solo al capítulo 1 del título quinto. ¿Por qué? Porque solamente la responsabilidad civil. Artículos 1708 a 1780. Bien, aclarado entonces que el nuevo Código Civil y Comercial no ha unificado verdaderamente la responsabilidad contractual y extracontractual, sino que ha establecido un núcleo duro, podríamos llamar así la parte general de la responsabilidad civil, donde está lo principal de su regulación, en los artículos 1708 a 1780, capítulo 1 del título quinto. En ese caso, tenemos lo principal allí reunido, los presupuestos de la reparación, los principales supuestos, etc. Pero existe muchísima cantidad de normas de responsabilidad civil fuera de ese continente. Yo me he tomado el trabajo, primero en un artículo y luego en mi Código Civil y Comercial comentado, Editorial Hammurabi, tomo 10A, ya obviamente publicado tanto en ebook como en papel. Me he tomado el trabajo en las concordancias de ubicar todas las normas que están colocadas asistemáticamente en materia de responsabilidad. Son una cantidad. Yo les digo más, comencé a analizar las normas que estaban fuera del sistema, entre comillas, de responsabilidad civil, cuando comencé a mirar el código. Y primero encontré 7 u 8 normas, dije, caramba, se les ha escapado. Después ya eran 18. Después 23. A la semana 28, a la semana 35, cuando llegué a 52, pero no 52 normas, 52 normas o grupos de normas, con lo cual, si contamos todo, capaz son igual o más que las normas que están dentro del sistema y se refieren a responsabilidad civil. Si eso no es asistematicidad, ¿qué lo es? A veces veo en la revista La Ley y en otras revistas algunos títulos y algunos contenidos de algunos trabajos que realmente mueven a risa. La sistematicidad del Código Civil y Comercial. Eso es como hablar sobre el unicornio azul. Si el código no es sistemático. Entonces empiezan las explicaciones, porque el código de Vélez no era sistemático. Está bien, pero este tampoco.
En todo caso, este puede ser un poquito más sistemático que el código de deberes en algunos aspectos. Pero baste pensar, por ejemplo, que en materia de mejoras tiene 3 bloques dispersos para arreglar las mejoras en el bloque de derechos y obligaciones, en el bloque de locación, en el contrato de locación y finalmente en derechos reales, para ver qué sistemático no es, debiera estar todo junto. Baste ver que, por ejemplo, la imposibilidad de cumplimiento como figura del derecho contractual y obligacional tiene 6 normas y bajo el título imposibilidad de cumplimiento solamente hay 2. Las otras 4 están dispersas, una en materia de cláusula penal y 3 en materia de responsabilidad civil. Quiere decir que esas normas, y digo esto no porque quiera burlarme de los miembros de la comisión, sino porque quiero señalar el extremo peligro que existe en no detectar determinada norma específica que pueda ser aplicable en cierta materia y soslayarla u omitirla en su consideración, lo cual puede ser terrible en cuanto a los resultados que produzca. Por ejemplo, omitir el artículo 792 in fine en materia de imposibilidad de cumplimiento, que hace presumir la imputabilidad del deudor ante el incumplimiento. Y en materia de responsabilidad civil hay carradas de normas que son muy importantes, que están fuera del llamado sistema de responsabilidad civil. Y les voy a enumerar algunas, como para que vean que lo que estoy diciendo no son meras sutilezas. Yo no soy un hombre estudioso de gabinete, un teórico. Lo mío generalmente tiene práctica, así que, o aplicación práctica, así que supongo que, pero por las dudas, que me escuche alguien que no me conoce, para que descarte que lo que estoy diciendo es una teorización o un bizantinismo, les voy a nombrar algunas. La primera que está fuera es el artículo 52. El artículo 52 en el libro 1 claramente es la norma más importante en materia de prevención del daño y no está contenida en donde debiera estar, entre los artículos 1710 a 1713. Ya tenemos una importante. Pero no solo en los libros desparramados por todos los libros del Código Civil y Comercial hay normas de responsabilidad civil, sino que también hasta en el título preliminar. En el título preliminar, artículos 10 y 11 son claramente supuestos de responsabilidad civil, el abuso del derecho y el abuso de posición dominante. Y tampoco conocen esas figuras, que no han faltado algunos propagandistas del código que digan que, en definitiva, es una regulación correcta ponerla allí. Claro, el problema está en que pueden ser omitidas esas normas y además que el artículo 11 contiene un muy serio error, que es trazar un puente hacia el artículo 10, volviéndolo aplicable a un supuesto enteramente distinto. Porque el abuso del derecho no tiene nada que ver con el abuso de posición dominante. El abuso de posición dominante es una figura que no le son aplicables claramente las normas sobre abuso de derecho, pese a que el legislador lo haya establecido. Es un error de criterio. Y ustedes van a decir por qué. Muy sencillo, porque las dos instituciones están regidas por principios absolutamente diferentes y tienen una diferente esencia. Lo único que las une es el nombre. ¿Y por qué digo que tienen una diferente esencia? Porque el abuso del derecho, y en esto coincido con la profesora Aida Kemelmacher de Carlucci, los dos pensamos igual en este aspecto y lo hemos dicho frente a la incomprensión de muchos que se dicen doctrinarios. El abuso del derecho, el acto abusivo, no configura un acto ilícito. Mejor dicho, no configura un hecho ilícito. ¿Por qué? Porque si el hecho fuera ilícito no vale la pena aplicar la teoría del abuso, ya es ilícito, de por sí tiene su régimen. Entonces, en el acto abusivo, el hecho es lícito, pero disfuncional o antifuncional. En cambio, en el abuso de posición dominante, el hecho es ilícito, es claramente ilícito, porque hay una tentativa de aprovechamiento de la debilidad de un consumidor o de la monopolización del mercado o de la creación de un oligopolio. Entonces el hecho es ilícito.
Entonces le estamos aplicando normas pensadas para un hecho lícito, pero antifuncional, a un hecho que es ilícito, el abuso de posición dominante, de acuerdo a la redacción que tiene el artículo 11, que además no es un dechado de virtudes porque tiene multiplicidad de errores, como por ejemplo distinguir dos abusos de posición dominante en el seno del derecho argentino. Y así somos los argentinos, así estamos acostumbrados a andar a los bandazos. Antes no había abuso de posición dominante, hace unas décadas, y la gente podía hacer cualquier cosa, los comerciantes podían hacer cualquier cosa. Bueno, de hecho lo siguen haciendo. Ahora, no contentos con haber receptado el abuso de posición dominante, receptaron dos. Porque como está formulado en el artículo 11, es uno distinto al que está establecido en la ley especial, que es la última ley que reguló el tema en el Código Argentino y al cual remite el artículo 11. Entonces, tenemos un abuso de posición dominante que es específico de la legislación comercial, que tiene un procedimiento, que tiene una normativa específica. Y tenemos otro abuso de posición dominante, que es el del artículo 11, que es diferente a ese y que no tiene casi requisitos, que es muy, muy flexible, y que yo personalmente creo que debe ser aplicado a los supuestos en que el consumidor sufre abuso de posición dominante, a diferencia del otro abuso de posición dominante, donde el principal sujeto legitimado para actuar es el competidor perjudicado por prácticas monopólicas u oligopólicas. Entonces vemos cómo hay una serie de contenidos muy importantes de responsabilidad civil que están fuera del sistema. Pero eso no es nada, hay muchos más. Yo les pido que lean el listado de supuestos que yo he consignado en mi Código Civil y Comercial comentado y van a ver que es enorme. Por ejemplo, tenemos supuestos como el artículo 275, que establece la responsabilidad por dolo. Yo pregunto, ¿el dolo no es un presupuesto, no es un factor de atribución de responsabilidad contemplado por el artículo 1724? ¿Para qué poner la responsabilidad por dolo en el 275? Cuando además la responsabilidad por dolo en el 1724 está solamente inferida. Le ha faltado trabajo a esa norma. Y seguimos. Tenemos otras normas como por ejemplo los artículos que hablan de los artículos 1273 a 1277 que hablan del contrato de obra, antes llamado de locación de obra. La responsabilidad derivada de la ruina, está todo allí. Entonces vemos cómo hay la responsabilidad del hotelero, la responsabilidad del transporte, en el mandato. O sea, vemos cómo los contenidos contractuales generan una dispersión regulatoria en las responsabilidades nacidas del incumplimiento contractual. Y esto no puede ser omitido. No podemos hacer como ese litigante de Neuquén que decía fundo en los artículos 1 siguientes y concordantes, porque eso es no hacer el trabajo. Y eso es como tirar la moneda. Uno tira la moneda al aire y puede caer cualquier cosa. Porque si uno al juez no le da, por lo menos su visión, el juez puede tomar la que le parezca e incluso la que algún relator le acerque. Entonces, es peligroso no hacer este trabajo. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros una vez que sabemos todo esto? Que lo de la unificación contractual y extracontractual no es cierto, o en todo caso es una enorme exageración, que puede ser sostenida solamente negando normas vigentes. ¿Cuál es el colmo de los desatinos? Porque uno de los criterios que la Corte Suprema ha sentado desde el tomo 1 de la colección de fallos es que prescindir del texto legal no es interpretar, es otra cosa. Entonces, ¿cómo hacemos con el encuadramiento? Con todas estas cosas ya sabidas, cuando le llegue a un abogado que tenga que hacer la demanda o la contestación o la reconvención, un caso de daños, lo primero que tiene que hacer es ver si ese caso encuadra dentro del sistema de responsabilidad, artículos 1708 a 1780, y en qué supuesto. Si no encuadra allí, ver si encuadra en alguno de los supuestos de responsabilidad contractual y en alguno de los contenidos de responsabilidad civil que están fuera del sistema. ¿Y en cuál? Y entonces presentar
una exégesis de esa norma en la que encuadra este supuesto nuestro, tratando de que el juez advierta que es razonable, verosímil, correcta y que entonces nos dé la razón. Y por otro lado, si alguno de los que me escucha es juez, lo que tiene que verificar cuando le llega un caso es justamente lo mismo. Si el caso es de responsabilidad contractual o extracontractual, si es contractual, si tiene regulación específica, y si es extracontractual, ir al bloque, a la llamada parte general, como yo le llamo, pero en realidad se llama sistema de responsabilidad civil, y ver allí en qué normas se encuadra. Ustedes me dirán, y como dijo recién, a ver si tiene una norma que prevea el asunto, porque hay muchos supuestos de responsabilidad que no están contemplados en el Código Civil y Comercial. Así como el Código de Vélez, con mucha mayor razón, porque era un código del siglo XIX, no preveía todos los supuestos de responsabilidad civil, el nuevo Código Civil y Comercial tampoco. Entonces, ¿qué tenemos que ver? ¿Cuáles serían algunos supuestos que no están expresamente contemplados por el Código? Ejemplo, el accidente deportivo. No hay una sola norma que hable de accidente deportivo. El accidente deportivo brilla por su ausencia en el Código Civil y Comercial como lo hacía en el Código de Vélez. Un deportista sufre una lesión por una clarísima infracción de los reglamentos por parte de un competidor, por ejemplo, una patada voladora, jugando al fútbol en el medio de una escaramuza de ánimos calientes, o en el rugby. ¿Y qué se le aplica? Bueno, hay que inducir a partir de las reglas generales, pero no hay una norma específica. Bien, ¿qué otro supuesto? El transporte benévolo. El transporte benévolo no está expresamente legislado en el Código Civil y Comercial. Y como tal, hay que inducir a partir de ciertos contenidos generales la regla específica, porque el juez no puede negarse a fallar pretextando la insuficiencia u oscuridad del mandato normativo. Ahora, artículo 3 del Código Civil y Comercial y antes, artículo 15 del Código Civil. Hay más supuestos. No hay contenidos, por ejemplo, sobre el contrato de hospitalización, sobre el contrato de asistencia médica. Entonces, bueno, todos esos contenidos obviamente tienen que ser inducidos a partir de normas generales. Si es un contrato, a partir de los contenidos de la parte general de contratos, que claramente es la mejor parte de todo el código. Yo personalmente debo decir que la regulación de los contratos en el Código Civil y Comercial, más allá que uno pueda tener alguna diferencia, es lo mejor de todo este nuevo Código Civil y Comercial. Y en eso sí que se nota que ha habido un avance muy importante. Bien, una vez que hemos hecho la descripción de los hechos, que hemos hecho el encuadramiento, diciendo, bueno, este es un caso de transporte gratuito, no de transporte benévolo. El transporte gratuito no es lo mismo que el transporte benévolo. Los dos tienen en común la gratuidad, pero nada más. Porque el transporte benévolo es absolutamente desinteresado y en el gratuito suele haber un interés. A mí me tocó resolver alguna vez este asunto en un caso, uno de mis primeros votos como camarista, en el caso Sosa contra Aracena, de la Cámara de Apelaciones de Trelew, Sala A, un fallo del año 2008, donde un patrón le pagaba a sus empleados el transporte para ir a trabajar hasta el lugar de trabajo desde la ciudad de Puerto Madryn. Ese es un transporte gratuito, no un transporte benévolo. ¿Por qué? Porque hay un pago, solamente que el beneficiado no es el que paga el patrón, pero el transporte es gratuito para él, pero se le aplican los mismos criterios que al transporte oneroso, no que el transporte benévolo. Entonces, todas estas precisiones hay que hacerlas. Cuando uno hace todas estas precisiones, uno le está dando al juez el mapa en el cual se ubican o cuáles son las coordenadas donde nosotros vamos a ubicar nuestra pretensión. Puede pasar que no haya una norma específica, en cuyo caso hay que hacer todas estas aclaraciones. O puede ser un caso bastante más fácil, en el cual, por ejemplo,
un cliente les traiga un asunto en el cual haya que simplemente subsumir en una norma. Ejemplo, artículo 1767, que está en la parte general o en el sistema de responsabilidad civil, que es la responsabilidad de los propietarios o titulares de establecimientos educativos. Un niño que se ha quebrado una pierna jugando a la pelota en un recreo o lo han empujado por una escalera y ustedes tienen que ir contra el titular del centro educativo y hacer la demanda. Allí está mucho más claro cuál es el anclaje normativo y que hay una norma especial en la parte general o sistema de responsabilidad civil. Pero me gustaría dar algunas pautas que normalmente en el derecho argentino no se suelen mencionar, de momento que dicen que se han unificado. Responsabilidad contractual y extracontractual no van a ser la mayoría las sutilezas que vamos a decir ahora, que a mí me enseñó mi querido maestro, el maestro Philippe Le Tourneau. En Argentina, la responsabilidad contractual suele parecer que nace de la nada. Bueno, muchos casos de responsabilidad civil en Argentina parecen nacer de la nada. Por eso cuando yo era camarista tuve que revocar varias sentencias donde la responsabilidad civil surgía como un acto de magia del juez. Eso no puede ser. La responsabilidad civil no surge de la nada. Surge de la concurrencia de 4 presupuestos de la responsabilidad civil. Y si falta uno solo, lo que tenemos delante es la resignación cristiana, no la responsabilidad civil. Entonces, daño causado, antijuridicidad de ese daño causado, artículos 1737 a 1741. Antijuridicidad, artículo 1717. Relación causal adecuada, artículo 1726 y 1736 en cuanto a su prueba. Y existencia de un factor de atribución de responsabilidad, que es la respuesta a una pregunta concreta. ¿Por qué este agente tiene que responder por este daño? Si no tienen una buena respuesta a esta pregunta, no hay que condenar. ¿Por qué? Porque condenar es cambiar el daño de bolsillo, del bolsillo del dañado al bolsillo del dañador. Y si no tengo una buena respuesta, no tengo un fundamento, a esa pregunta no tengo un fundamento para poder condenar. Si no concurren estos presupuestos, no hay caso de responsabilidad en general. Ahora bien, la responsabilidad contractual, para poder configurarse un caso de responsabilidad contractual, requiere otros presupuestos además de estos. Estos son de cajón para todos los casos, pero la responsabilidad contractual requiere otros presupuestos para configurarse además de esos. ¿Y cuáles son? En primer lugar, son 4 o 5, pero sobre todo 4. En primer lugar, la obvia existencia de un contrato. Sin contrato no hay responsabilidad contractual. Esto debiera parecer lógico, pero sin embargo hay autores, no vamos a hacer nombres porque después se ofenden, en fin, se victimizan, acá a la gente le gusta victimizarse, así que se victimizan, no, ¿qué dijo? No. Hay gente que ha llegado a sostener que la responsabilidad derivada del transporte benévolo es contractual. Han inventado un contrato de transporte benévolo. Eso es no conocer la realidad. Primero, hoy día muy poquita gente en la carretera levanta personas que hacen lo que se llama normalmente dedo o en España autostop. Y también muy poquitas personas hacen autostop, tienen que estar muy necesitadas porque es un riesgo mutuo del que sube una persona a su auto y del que sube al auto de otro. Puede pasar cualquier cosa en este momento, en este país como está la seguridad. Entonces, digamos que el transporte benévolo no es tan frecuente como era antes. Ahora bien, cualquiera que conozca la mecánica del transporte benévolo sabe que no hay un contrato de transporte benévolo. Yo subo una persona a mi auto por un ánimo de gauchada para llevar una maestra, por ejemplo, o un médico o un enfermero de un pueblo a otro en la Patagonia, que no suele haber muy buen transporte ni a cada rato, yo no estoy haciéndole firmar ningún contrato ni suscribiéndolo de hecho. Porque el ánimo es de gauchada, no busco ningún beneficio. Y sí busco hacer un acto de generosidad. Entonces, sin contrato no hay responsabilidad contractual. Esto lo dice el maestro Le Tourneau, incluso criticando a la jurisprudencia francesa, que en muchos casos también comete el mismo error. En segundo lugar, además de que existe ese contrato tiene que ser válido
y vigente. Válido y vigente. Porque si el contrato no es válido, sino que es nulo, la responsabilidad es aquiliana, extracontractual. El contrato nulo da lugar a una responsabilidad aquiliana. En tercer lugar, el contrato tiene que estar vigente. Porque si el contrato no está vigente, la responsabilidad no es contractual, es aquiliana. Hay algún autor que ha sostenido que la responsabilidad postcontractual, que es un caso aislado, no hay muchos casos de responsabilidad postcontractual, son casos especiales, pero pongámosle que la responsabilidad postcontractual sería contractual, y hay que ver, porque a lo mejor se la ha contractualizado, pero si no, la responsabilidad postcontractual normalmente es aquiliana. Además, como cuarto requisito, el daño debe haberse producido o haberse generado por el incumplimiento de ese contrato, no por otra cuestión. Y en quinto lugar, el daño o el hecho no debe haber degenerado en un delito del derecho criminal, porque en ese caso la responsabilidad es netamente aquiliana o extracontractual. Vemos entonces que para que haya una responsabilidad contractual tienen que darse unos cuantos presupuestos, no es una cosa tan sencilla alegar, no, acá hay responsabilidad contractual. ¿Por qué? Porque yo lo digo. No, un momentito. Y lo mismo cabe para los jueces. Para los jueces, en una sentencia, decir que ha habido responsabilidad contractual requiere de este tipo de formulaciones. Si alguno de ustedes posteriormente quiere leer algo de esto, nosotros tenemos un grupo de Facebook que se llama Derecho Civil Argentino, que ya hemos pasado los 32.000 miembros y que subimos este tipo de cosas después de las conferencias. Así que simplemente, si no son miembros, agréguense y los subo allí a las cosas que estoy nombrando. Bien, una vez que ya hicimos esta averiguación, si es contractual, si no es contractual, si hay norma específica. Si no hay norma específica, hay que hacer un acto de integración. El abogado sugerirlo y el juez, si no se lo hacen, iura curia novit, hacerlo. Y si el juez de primera instancia no lo hizo porque no quiso, no supo, no pudo, lo que fuera, por el artículo 279 del Código Civil y Comercial, la Cámara de Apelaciones debe actuar como juez de primera instancia para hacer la sentencia en aquellas partes en que el juez de primera instancia lo hubiera omitido o soslayado. Bien, una vez que ya sabemos esto, si hay que interpretar o si hay que integrar, tenemos que, si hay que integrar, ser lo más prudentes posible, pues sabiendo que primero que nada hay que hacer una autointegración de cada ordenamiento. Y solamente en aquellos supuestos en que no haya normas a las cuales acudir, requerir normas de otros ordenamientos, haciendo lo que se llama una heterointegración. Este tema está muy complejo en este momento, muy candente, con el tema de la responsabilidad del Estado. Porque solamente 7 provincias, creo que son 7, puede haber alguna más, pero yo que personalmente creo que son 7, han dictado normas o de adhesión a la Ley Nacional 26944 o normas propias como la provincia de Mendoza en materia de responsabilidad del Estado. Y existe en el Código Civil y Comercial un tapón que impide aplicar el Código Civil y Comercial a esos supuestos en los artículos 1764, 65 y 66. Y ahí ha habido de todo. Ha habido jueces que han aplicado la ley de expropiaciones, alguna jueza peregrina que ha aplicado el Código Civil, diciendo que como el Código Civil y Comercial no se puede, vuelve al Código Civil, lo cual nos parece realmente muy cuestionable, más allá del respeto que uno pueda tener, por una razón muy simple. El juez no puede devolverle la vida a normas que el legislador ha dado por derogadas. Entonces no hay una suerte de vigencia ultraactiva de tipo judicial de las normas. Entonces eso no, decididamente es una sentencia arbitraria, claramente. Entonces, ¿cuál sería la solución? La solución más fácil sería declarar la inconstitucionalidad de estos artículos 1764, 1765 y 1766 en aquellas provincias como la provincia de Buenos Aires, la de Santa Fe, la de Córdoba y otras que no han dictado normas especiales en materia de responsabilidad del Estado. Porque esas provincias exponen a sus ciudadanos a una capitis de minutio.
es decir, a un acortamiento de sus derechos, porque los obligan o a soportar los daños que le ha causado el Estado, o a demandar por esos daños, pero sin una base normativa cierta. Entonces, con lo cual tienen muchas menos posibilidades que si hubiera un derecho claro, porque le pueden salir con cualquier cosa. Imagínense que un juez les puede salir con la norma expropiatoria de la provincia, otro con el Código Civil. ¿Por qué? Esa gente tiene derecho a la certidumbre. Bien. Ya sabiendo cómo, digamos, si se debe integrar o no, ya también sabemos por condición, digamos, por consecuencia, si se debe interpretar, porque si no se debe integrar, hay que interpretar. En el caso de interpretar o de integrar, yo les sugiero, como ex juez, les sugiero que la mejor idea en estos casos es no faltarle el respeto a la inteligencia de los jueces. Cuando uno ve un abogado que la va de, para decirlo en castizo, la va de vivo, que hace argumentaciones que realmente lo están tratando de idiota al juez, eso no suele ser buena idea. En general siempre es conveniente ser respetuoso, ser razonable, no plantear barbaridades, no plantear afrentas a la inteligencia, porque eso no tiene mucho camino, mucho recorrido. Entonces, si uno hace una formulación de lo que debe interpretar, que es correcta, que es más o menos certera, que trata así de sacar el mejor partido, de llevar el agua para su molino, pero de un modo razonable, tiene mucho más posibilidad de éxito que si directamente intenta confundir al juez con una serie de alegaciones al estilo escopeta, al tiro al montón, digamos así. Luego de todo esto, ya sabemos cuáles son los requisitos, ya sabemos cuáles son los dos supuestos de responsabilidad, hemos visto que había que integrar o no, y entonces lo que tenemos que hacer es, si somos abogados certeros, somos abogados buenos en un asunto importante, tratar de formularle al juez una propuesta hermenéutica de lo que se llama la norma total. Que la norma total que generalmente no es una sola norma para aplicar a un caso. La norma total de cada caso suele a veces componerse de 2 o 3 normas o de más. Como decíamos hoy, por ejemplo, en materia de imposibilidad de cumplimiento son 6 normas. 955, 956, 792, 1730, 1732 y 1733. 6 normas. Y en materia de responsabilidad también hay que aplicar varias. Normalmente, no es común que haya una sola norma que sea certero, un dardo. Entonces, lo que hay que hacer es encontrar las diversas normas que componen la norma total, como llaman los alemanes, al conjunto de concatenaciones lógicas entre varias normas para encuadrar un caso. Y esa propuesta que tenemos que hacerle al juez tiene que ser razonable, prudente, tiene que ser clara. Y si del otro lado los jueces, o alguien que me escucha, seguramente habrá jueces, los jueces que hacen este encuadramiento también tienen que encontrar la norma total, tratar de ser claros, tratar de... en estos momentos de hace unos cuantos años, hay una tendencia judicial que es la tendencia al lenguaje claro. Es decir, ya no hablar de un modo que la gente no entienda, que el abogado tenga que ser un traductor de la sentencia para sus clientes, eso ya no va más. El cliente tiene el derecho de poder interpretar, lo cual tampoco significa que el juez tenga que hacer una sentencia como si le hablara infradotados, tampoco. Tiene que ser claro, pero no necesariamente pedestre. Tiene que ser claro, pero no infantil. Había algunas sentencias que uno ha visto que con diminutivos, o sea, eso no, tampoco. Eso es casi una falta de respeto a la inteligencia de la gente. Entonces, digamos, una cosa intermedia. Es algo así como los médicos, en el deber informativo. O sea, no dar una sorbona médica, digamos, una clase magistral, pero tampoco hablarle a la gente con diminutivos o como si fueran débiles mentales. Algo intermedio. Luego de todo eso, tenemos que analizar cómo superamos la asistematicidad del código. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que la norma que nosotros, que los hechos, mejor dicho, que nosotros tenemos que encuadrar, sean dudosos, que no se sepa bien en dónde encaja, cómo encuadra. Y en este supuesto lo que tenemos que hacer es tener en cuenta algunas ideas, algunas pautas, algunos tips, como se dice ahora. En primer lugar, la responsabilidad contractual por concepto
es una responsabilidad de excepción. En la duda, si no fuera claro que es un supuesto de responsabilidad contractual, en la duda, cabe pensar que es una responsabilidad aquiliana o extracontractual. ¿Por qué? Porque ya vieron todo lo que tienen que reunirse para que la responsabilidad sea contractual. Si no es claro que esos 4 más 5 requisitos estén reunidos, hay que pensar que prima facie la responsabilidad es extracontractual. En segundo lugar, ¿cómo vemos el sistema de responsabilidad civil? Artículos 1708 a 1780. Si bien dicen que han unificado la responsabilidad, es claro que mayormente en ese sistema de responsabilidad los contenidos, en su mayoría, son contenidos aquilianos, extracontractuales. Aun cuando hay algunos, descollando el artículo 1728, por ejemplo, que es un supuesto claro de responsabilidad contractual, o una regulación contractual, porque extiende la previsibilidad en los supuestos de daño contractual. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, en primer lugar, aplicar estos tips y aplicar fundamentalmente el criterio del artículo 1082. Siguiendo la guía, la brújula del artículo 1082, normalmente vamos a tener la posibilidad de superar la asistematicidad del código con cierto éxito y con poco riesgo para nuestros clientes, si tenemos clientes, o para, en el caso de los jueces, que es cuestión que mañana le puedan cuestionar el trabajo en un jury de enjuiciamiento, cosa que también hoy en día puede pasar. Para distender un momento y no aburrirlos tanto con esto, después seguimos, pero no me voy a olvidar nunca, cuando era funcionario en el Poder Judicial de Neuquén, que a un juez con el que yo colaboraba, un bárbaro, le pidió el juicio político por haber preopinado, porque en la sentencia de primera instancia, luego de los resultandos, había puesto: anticipo que por las razones que habré de suministrar seguidamente, voy a rechazar la demanda. Y eso para él, el denunciante, era haber preopinado. Eso es una grosería, porque el preopinar para un juez tiene que ser en otra sentencia, en otro decisorio, incluso hasta a lo mejor en otra causa. Nunca en la misma. Igualmente, tomé el dato y entonces en mis sentencias procuraba no adelantar qué iba a hacer para que no me vaya a tocar alguno de estos cuando era juez y vaya, todavía uno tenga que pasar un mal momento de gusto, de balde, como dirían en España. Como ya hemos más o menos sabido cómo venimos trayendo el caso de responsabilidad civil y cómo lo vamos trabajando, también hay que aclarar que fundamental es la prueba. Un caso de responsabilidad civil, para volverse procedente, requiere primeramente una buena prueba, además de lo que venimos diciendo como trabajo técnico, la carga de la afirmación, todo, pero después una buena prueba, porque los hechos afirmados que no son debidamente probados no pueden ser esgrimidos. ¿Por qué? Porque el juez no puede hacer pie en las manifestaciones de las partes. ¿Por qué? Porque se aplica un criterio en tribunales desde los romanos para acá, que es el criterio que se conoce con un adagio romanista: in contra se pronunciatio. ¿Qué significa esto? Que lo que uno dice en juicio prueba en contra, pero no a favor. Por eso yo, cuando aconsejaba a algún absolvente que tenía cliente mío, tenía que absolver, yo le decía: usted no me agregue nada. No me agregue nada. No, doctor, que yo voy a ir a la audiencia y yo le voy a cantar 4 frescas y le voy a decir: no, mijo, no me agregue nada. ¿Es cierto o no es cierto? Punto. Porque todo lo que usted diga prueba en contra, pero no a favor. Y en el calor del momento, a lo mejor usted se turbe o reconozca alguna cuestión y terminemos peor. Entonces, ¿usted es cierto o no es cierto? Punto. Se acabó el tema, no me agregue nada. Algunos le hacían caso a unos y otros no. Y he visto gente que se ha hundido hasta los ijares, como decían en el campo, tratando de aclarar cosas que en el fondo oscurecieron más de lo que aclararon. Entonces, lo que dicen las partes prueba en contra, pero no a favor. Por eso hay que ser muy cuidadoso con lo que las partes dicen. Y me viene a la memoria un caso que yo fallé como juez de cámara en Trelew, que era un caso terrible, un caso de la muerte de un menor en una picada callejera en Puerto Madryn, que era un caso donde realmente
uno veía el descontrol de los cuales viven muchos menores en la sociedad argentina, donde la generación Nini, por ejemplo, que ni estudian ni trabajan, ha causado estragos. Este era un auto pequeño, no recuerdo si era un Fiat Palio o un Fiat Uno, así era un Fiat chiquito. Y en el auto iban 5 jóvenes alcoholizados, y uno leía la demanda del padre, porque el que murió fue el que iba en el asiento de atrás, en el medio, es decir, donde no hay asientos, donde no hay, mejor dicho, cinturones de seguridad, y es un asiento que no deben ir personas allí. Es más, no hay seguro en ese caso. En todos los casos de no seguro, o en muchos casos de no seguro, se producen cuando una persona es llevada en un lugar que no está habilitado para llevar pasajeros, la caja de un camión volcador, en el estribo de una camioneta, etc. Y en el asiento de atrás de un auto que no tiene cinturones en ese lugar. Los autos más grandes ahora tienen, pero los chiquitos no. Entonces, uno leía la demanda que hacían los padres de este menor fallecido, que fue despedido en el choque, y uno ya veía en la demanda misma que ese expediente nunca debió haber llegado a la Cámara de Apelaciones. ¿Por qué? Porque de la demanda misma era una confesión. Decía, mi hijo fulano de tal circulaba en el asiento de atrás de un vehículo Fiat Palio patente tal, que era conducido por fulanito de tal, y iban 5 menores alcoholizados con botellas de cerveza arriba del vehículo, corriendo carreras por la costanera de Puerto Madryn, yendo a contramano el que manejaba, llevando a mi hijo, e ingresando a las rotondas por la izquierda. Ya con eso, un juez más o menos habilidoso, veterano, ya sabe que tienen que rechazar la demanda. Es más, la demanda no tendría que haber tramitado, porque era improponible objetivamente. Porque eso es una confesión. Una persona que reclama por un hecho antijurídico de ese tipo no va a tener nunca respuesta de la compañía de seguros, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque hay antijuridicidad en la conducta de la víctima que impide concederle una reparación. En el código anterior, en el código de Vélez, era el artículo 1111, que decía que justamente que quien sufre un daño que no es atribuible nada más que a su culpa no puede reclamar. Bueno, imagínense, entrando a las rotondas por la izquierda. O sea, eso directamente es jugar a la ruleta rusa en cada rotonda. Bueno, finalmente se encontraron con una pobre gente que venía bajando del Monumento al Indio, que está en Puerto Madryn, y se chocaron de frente con un sujeto que venía despacio, por su mano, tranquilamente. Por eso me tomo la libertad de decir estas cosas, justamente para que tengan muchísimo cuidado y adviertan lo importante que es tener en la cabeza, al momento de escribir, relatar los hechos, toda la estrategia que van a seguir en el juicio. Porque hay gente que en los juicios parece que va en un laberinto. Se pierden, dicen una cosa, después la quieren arreglar. Si no se acordaron después de la alzada, quieren hacer un segundo juicio ordinario. Peor, hay juzgados que se pierden en la tramitación de los juicios también. Donde uno llega al expediente para sentencia a la Cámara y dice, ¿cómo tramitaron esto así? ¿Cómo no se dieron cuenta de tal cosa? Pero bueno, así se litiga. Entonces, esos barquinazos, esos errores que después se quieren arreglar de cualquier manera, eso no es buena técnica. Por eso digo, al momento de redactar la demanda hay que tener más o menos claro a dónde uno va a apuntar. Y ni hablar si uno va a redactar una sentencia. Hay jueces que uno lee las sentencias y parece que tiraron la moneda. Porque hicieron todo un zigzag de todo lo que estaba a favor, de todo lo que estaba en contra, y finalmente tal. O juicios que uno ve, donde uno viene siguiendo la sentencia, y parece que le van a dar la razón. Y en el último párrafo dice, bueno, pero... Y un juez que yo tenía cuando era funcionario, cuando era relator, que la verdad que no era un buen juez, pero yo aprendí varias cosas. En el fondo era un hombre realista. Y aprendí unas cuantas cosas, sobre todo de eso, yo a lo mejor en aquel momento de mi vida estaba demasiado influido por la teorización, era una persona joven, había estudiado mucho, bueno, entonces esto me dio una dosis de realismo. Y un día recuerdo que le había preparado un proyecto de sentencia y me lo miró y me dice, no, pibe, dice, no, esto no. Claro, yo lo topé casi como una afrenta, ¿cómo puede ser?
Dice, no, pibe, no. Dice, no, mirá. Dice, si le vas a decir que no, ¿para qué le decís todo esto primero? Claro, y me puse a pensar y digo, la verdad que tiene razón. Si uno a la gente le va a decir que no tiene razón, ¿para qué le va a hacer toda una historia de que vaya a lo concreto, fundamente lo que va a resolver, no lo que se podría resolver y no se resuelve? Y por supuesto, desaconsejo claramente el llamado alegato Brandeis, que había un colega de la otra sala de la Cámara entre Leu que lo hacía, que relataba todo lo que estaba a favor de una posición y todo lo que estaba en contra. Y después tomaba una decisión. Y le servían casaciones que daba calambre. O sea, era una cosa fenomenal. Porque claro, con los mismos argumentos de parte de su voto le hacían la casación. Entonces, cuando uno escribe un caso de responsabilidad, sea como abogado o sea como juez, uno tiene que tener claro en la cabeza qué es lo que va a escribir. Eso de que uno se encuentra con el caso a medida que escribe no es buena idea. Uno hasta que no sabe lo que va a escribir no tiene que sentarse a escribir. Tiene que leer, seguir mirando. El doctor Velázquez, que era mi colega de sala, decía, un hombre con mucho recorrido, 42 años de juez creo, decía siempre que un expediente no se resiste a la sexta lectura. Y es cierto, es así. Y el abogado o el juez de primera instancia, que se pueden equivocar más fácil porque están solos, yo siempre digo, los mejores lugares del Poder Judicial para hacer un buen trabajo son los cuerpos colegiados. También debo reconocer que el cuerpo colegiado es el cielo o el infierno sin escalas. Yo he tenido la suerte de que he estado en cuerpos colegiados donde se podía estudiar, donde había un respeto, pero me han llegado noticias de otros donde ha habido hasta escenas de pugilato. Entonces, los cuerpos colegiados tienen sus cosas, pero si el cuerpo colegiado funciona bien y los colegas que uno tiene son gente razonable, se puede hablar. Entonces uno llega al acuerdo con una postura. Por eso es importante la ceremonia del acuerdo en cada expediente, aunque sea informal. Pero, por ejemplo, el juez de primer voto, que vaya a ver al juez de segundo voto en la Cámara y decir, mire, doctor, usted está en segundo lugar. No digo en todos los expedientes, hay expedientes que son de cajón, que lo hemos resuelto 42 veces antes, bueno, va lo mismo. Pero expedientes complejos, donde es muy bueno ir con el expediente, después que uno lo miró bien, dice, mire, doctor, usted está en segundo lugar. Este expediente tiene una particularidad, me gustaría conversarlo. Sí, cómo no. Mire, esto es así, así, así. Afoca tal cosa, y por eso hay que hacer una radiografía del expediente, que normalmente se hace orejeando los expedientes. Bueno, ahora ya que va a ser todo digital, lo que estoy hablando capaz que dentro de un tiempo no sirva más, pero bueno, siempre lo hicimos así. Se doblaban las orejas, lo que llamaba orejear el expediente, doblando una hoja, entonces quedaban asomadas las orejas del expediente, entonces uno automáticamente sabía dónde estaba lo importante. Uno iba con un expediente así, ya mire, doctor, esto es así, yo lo veo de esta manera. Me gustaría saber si usted coincide, y si el hombre le dice que sí, ya sabe que tiene que escribir lo necesario, no más. Hay gente que tira tiros para todos lados. Entonces, tal cosa y tal otra, lo que demuestra que no hicieron el acuerdo. Porque si usted hizo el acuerdo y ya sabe que le van a votar que sí, ¿para qué se va a exponer a decir cosas que mañana le van a tocar el timbre para invocárselas en asuntos que no tengan nada que ver con lo que usted pensó? Entonces, como verán, el tema de los daños es un tema delicado que hay que analizar con cuidado. Y sobre todo, con este nuevo Código Civil y Comercial hay que manejar bien estas dispersiones que yo les digo. Y finalmente, para ir terminando, para no aburrirnos mucho más, para no hacerlo muy largo, una cosa. ¿Cómo se hace una correcta fundamentación de un asunto de daños y perjuicios? Si ustedes son abogados, tienen que tratar de hacerle al juez el borrador de la sentencia en el alegato. Si un alegato está bien hecho, tendría que decir algo más o menos así. Primero, ser breve. Las cosas excesivamente largas en tribunales no son bien vistas porque la gente tiene poco tiempo. Entonces, una cosa breve, concreta, sin generalidades, sin citar la Cámara de Mongoreto Flores, eso no le importa a nadie. Si ustedes consiguen 2 buenos fallos de la Cámara a la cual le están escribiendo, es mejor que 57 de cualquier otra. O si consiguen un fallo de la Corte de ayer a la tarde, infinitamente mejor.
Pero no como hacen algunos que bajan de la revista La Ley así en crudo nomás y le mandan 8 páginas de jurisprudencia. Eso no sirve para nada. Para malquistarse sirve. Porque hay gente que después que lo toman a mal. Entonces, hacemos, ¿cómo se hace correctamente? Hacemos el alegato más o menos así. Señor juez, estos autos, en fin, que esta parte, en la faz postulatoria del proceso, postuló los siguientes hechos a través de sus correspectivas afirmaciones. Tal, 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 tal y tal. Que la primera afirmación de tal cosa fue probada por el testimonio del testigo Ponce. Respuesta a la tercera pregunta ampliatoria, Fojas 322, vuelta. Que el tal hecho, el hecho 2 de tal cosa, fue probado por la respuesta del oficio que libramos a... que si uno le hace al juez ese trabajo, pero eso sí, cuidando de que el expediente sea así, no mentir, no exagerar, no engañar, no errarle en la cita, porque donde un juez mira un alegato o un escrito y ve que lo han engañado o que es incorrecto, ya empieza a desconfiar. Entonces, se fijan bien, hacen el trabajito que afoca tal cosa que yo dije. Señor juez, en resumidas cuentas, la carga afirmativa de esta parte ha sido satisfecha con la carga probatoria, se han empalmado y está perfectamente acreditado toda la plataforma fáctica que nosotros hemos sostenido para apoyar nuestro reclamo. En esas condiciones solicitamos a vuestra señoría o a vuestra excelencia en la Cámara que haga lugar a las pretensiones de esta parte en su integridad con costas a la contraria. Un alegato en esas condiciones yo les puedo asegurar que tiene la mayor chance de generar en el juez una respuesta favorable. Ahora, si le empiezan a tirar barro a la otra parte, a descalificar a los testigos, ya la cosa cambia. Y por otro lado, si nos ponemos del lado del juez, que recibe ese alegato y que tienen que hacer la fundamentación, el juez mira el expediente, generalmente con poco tiempo, sobre todo en estos momentos que hay mucho trabajo y poco tiempo, el juez mira el expediente, mira 3, 4 cosas, donde ve que coinciden, dice, ajá, esto tiene un color. Ya cuando un juez dice esto tiene un color, yo les puedo asegurar que tienen ya el 80% hecho. Entonces, a eso hay que jugar, a ser leal, a no engañar, a no tergiversar. No hay que olvidar que la litis no es una cancha de malicias, no es un terreno de aventureros, eso no dura. Una persona que quiere hacer una carrera en la abogacía no dura engañando a los jueces, mintiendo. Hay que pensar en el largo plazo, no en el cliente que vino hoy y que mañana puede no estar. Y en cuanto a los jueces, un juez que tiene que hacer una sentencia de daños hoy, tiene que hacer todo este trabajito. Bueno, mirar el alegato, a ver qué le dicen. Generalmente es muy útil cuando uno es juez mirar las posiciones, bien las posiciones de las dos partes. Porque en este país normalmente uno ve que la gente dice la razón, la gente dice la verdad cuando es sobre los otros. No siempre es sobre sí mismo. Entonces, cuando hay un cruce de dos partes y esas partes se sacan chispa, normalmente uno puede sacar algún elemento interesante. Se pisan, se contradicen, ¿no? Bueno. Y si es un juez de cámara, claramente la ceremonia del acuerdo es muy importante. Hablar tranquilamente las cosas. Yo por eso nunca entiendo en algunos cuerpos colegiados, en algunas salas que me llegan comentarios de amigos de que no se hablan los jueces, por ejemplo, que se mandan mensajes con secretarios. Eso es el colmo, porque una cámara así no puede funcionar. En el momento que se ha perdido la caballerosidad, digamos, el buen trato, las buenas maneras, eso ya no funciona, porque después es una guerra y terminan pagando los justiciables. Para terminar, la fundamentación razonable de un fallo tiene que ser concreta, concisa, comprensible, objetiva. Entonces, ¿qué significa esto? Que el artículo 3 del Código Civil y Comercial, que establece que las sentencias deben ser razonablemente fundadas, no significa humilde indemnidad para los jueces que pueden decir 4 macanas y con eso queda fundada una sentencia. Como se pensó o se especuló al comienzo de la vigencia del Código que podía pasar. Si ustedes quieren
analizar el artículo 3 con detalle, yo me he tomado el trabajo en el tomo 1 de mi Código Civil y Comercial comentado, Editorial Hammurabi, tomo 1, que analiza el título preliminar completo. Analicé en el artículo 3 digamos, el alcance de esa fundamentación razonable. Y para no extenderlo mucho, lo voy a sintetizar. La fundamentación razonable que exige a los jueces el artículo 3 del Código Civil y Comercial nunca, bajo ninguna causa, razón, motivo o circunstancia, puede ser menos que la fundamentación adecuada o suficiente que venía exigiendo y todavía exige la Corte Suprema de Justicia en sus sentencias a las sentencias de los tribunales inferiores. No es menos que la fundamentación adecuada y suficiente, es más. Porque la fundamentación razonable o la razonable fundamentación tiene que ser adecuada, suficiente y razonable. Entonces, no puede ser telegráfica, puede ser escueta, pero no telegráfica. La fundamentación para superar el test de motivación razonable de la sentencia. Tiene que ser concisa, tiene que ser concreta. Por eso no es fundamentación suficiente esa que vuelcan párrafos al voleo de cosas que pueden ser o no ser parecidas, pero que no tiene especificidad en la causa. Ni que hablar de algunos casos que ha habido, incluso en la Cámara Nacional Civil, donde se han confundido los hechos de otra causa. Eso pasa con estas nuevas tecnologías, con el apuro, con los relatores. Eso es delicado, porque induce digamos, a suspicacia de la gente. Entonces, la fundamentación razonable tiene que ser adecuada y suficiente, además de razonable. Entonces, cuando el juez le suministra a las partes los postes indicadores del camino, en latín se diría del iter, que ha transitado el magistrado para llegar de estos hechos a esta solución y no a esta otra, estamos dando una fundamentación suficiente, que tiene que referir los hechos fundamentales de la causa y luego hacer un encuadramiento suficiente, necesario. Puede ser mínimo, pero tiene que ser suficiente. Nosotros, en la sala mía, bueno, que era mi sala, ¿no? La sala A, que nada que ver con lo que era, con el doctor Velázquez, en algunos casos, habíamos dicho que la fundamentación del juez podía ser escueta, pero eso no significaba que estuviera mal si permitía conocer las razones que habían llevado al juez a decidir de esa manera y no de otra. Tiene que ser objetiva, no puede ser que, digamos, el juez diga esto me parece a mí y no tenga ninguna cita, ningún apoyo. Esas directamente, cuestiones que son autorreferenciales, que nadie no citan nada, que tampoco. En el Código Civil y Comercial, como todavía hay poca doctrina y jurisprudencia, puede ser una fundamentación más legal. Si está fundado en derecho, como exigía la Corte de la Provincia de Buenos Aires antiguamente, que estuviera fundado en ley, bien positivista. Hoy en día, con el nuevo código, es admisible que no tenga tanto floripondio, tanta cita doctrinal o jurisprudencial, pero tiene que tener alguna objetividad lo que se resuelve, lo que se dice. Y además, si estamos hablando de cuantificaciones, la cuantificación, cuando llega el punto de la cuantificación no debe ser discursiva. ¿Por qué? Porque eso de apelar a según mi leal saber y entender o mi prudente arbitrio, del fondo es la voluntad desnuda del juez. Entonces, en estos casos, suele ser muy conveniente hacer lo que la doctora Elena Hayton hacía cuando era juez de la Cámara Nacional Civil, que era una cuantificación comparativa. La Cámara Nacional Civil tiene un excelente repositorio de fallos cuantificados que permiten extraer de casos más o menos parecidos alguna objetividad en lo que se le ha acordado. Yo personalmente siempre he pensado, y esto lo hacíamos en la sala mía, en la sala A de la Cámara de Trelew, que hay que hacer una aplicación de la fórmula matemática, pero solo como un tester. Sin saber por la fórmula matemática cuánto daría, normalmente, y después corregir en el caso más menos 20%, digamos, para ver las circunstancias del caso, cómo impactan en eso, porque si no, o le puede dar mucho o generalmente le puede dar poco.
sobre todo en épocas en que está prohibida la indexación. El único artículo de la ley de convertibilidad que sigue vivo es el que prohíbe la indexación, lo cual a esta altura, con un artículo como el 772 del Código Civil y Comercial que está vigente, que permite cuantificar un valor, es por lo menos dudoso. Entonces, la cuantificación por la fórmula matemática, hay que suministrar los cálculos. No es cuestión de decir, me dio tanto, no, un momentito, el cálculo es este. Tanto por B a la no sé cuánto, dio tanto, por tantos meses, por tantos años, pum, este es el cálculo. Cuestión de, si hay algún error, porque obviamente se puede cometer un error allí también, si hay algún error, que las partes puedan revisar el error matemático en que ha incurrido el tribunal y simplemente con una aclaratoria se soluciona. Y también suele ser muy importante, además de dar los cálculos matemáticos, hacer una cuantificación comparativa. En casos tales, en casos parecidos, esta misma Cámara ha resuelto otorgar tanto de daño punitivo, tanto de tal cosa. Eso da una objetividad mayor que el simplemente discurso de decir, según mi leal saber y entender, lo que nosotros, un poco en broma, un poco en serio, llamábamos el masomenómetro judicial. Todo esto hace que ustedes entiendan que si un juez no cumple mínimamente estas pautas, si un juez no da las pautas que lo llevaron a tomar determinada decisión, o si claramente confunde el caso, lo encuadra mal, o interpreta mal la norma, claramente son todos supuestos que se pueden hacer valer en un recurso normalmente ordinario respecto al mismo. Y en el extraordinario, en aquellos supuestos en que la sentencia tenga una fundamentación farisaica, o sea arbitraria, o directamente implique un quebrantamiento de las formas esenciales para la correcta resolución de una litis. Bien, espero no haberme extendido mucho, ha sido realmente un placer, espero haber sido de utilidad y si quieren hacer alguna pregunta, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor, le agradecemos muchísimo como siempre, un placer escucharlo. Y habilitamos entonces el espacio de preguntas a aquellos que han participado, que son muchos, de muchas partes del país diferentes. Y aprovecho para hacer la aclaración de que esta charla, como todas las charlas que brindamos en Webinarios Hammurabi, quedan grabadas. Así que aquellos que no hayan podido participar del vivo o que hayan comenzado más tarde, pueden volver a verla a través de nuestro Facebook. Bueno, vamos a ver muchísimos, bueno, el doctor Diego Sebastián Meana, que le manda un saludo muy grande. Después también de La Rioja, del Chaco, bueno, Santa Fe, muchísimos mensajes, como siempre, todos agradeciendo y que es un placer escucharlo por la sencillez. Un gusto haber compartido la jornada. Bueno, siguen. Yo sigo leyendo. Desde Mar del Plata también, desde Formosa. Vamos a ver si hay alguna consulta en particular. Vamos a ver. Bueno, Mariana hace un comentario, dice, siempre claro, doctor López Mesa, y tan acertado en su manifestación y manejo del código, que da gusto estudiarlo con usted. Como manifiestan acá los colegas, deberían formar parte de la Corte Suprema, que varios también aclararon en ese aspecto. No es difícil, pero muy amable. Bueno, a ver qué más, si hay alguna consulta en particular. No, todos saludos, un lujo y un placer escucharlo, excelente exposición, así que este es el resumen de la charla, doctor. Le agradecemos muchísimo como siempre y esperamos contarlo dentro de nuestros próximos webinarios. Como siempre, un placer y un saludo a todos y muy amable ha sido Anabela. Bárbaro, muchas gracias y les recordamos a aquellos que quieran seguir participando de los sorteos de Hammurabi Digital que lo pueden hacer dejando sus correos electrónicos en este post y que el día de mañana vamos a estar publicando a los ganadores. Así que nuevamente muchas gracias a todos. Hasta luego.